La primera mitad del capítulo 9 de los Jueces presenta el primer golpe de Estado de Israel. El personaje principal del golpe es Abimelech, el hijo de la concubina de la Siquem de Gedeón. Parece que Abimelech estaba bastante alejado de los otros hijos de Gedeón, quizás porque era hijo de una concubina extranjera. Así que cuando murió su padre Gedeón, animó a la gente de Siquem a dar un golpe de estado. Mató a los 70 hijos de Gedeón, salvo Jotam, y se proclamó rey. La Biblia trata el golpe de Abimelech como un evento muy importante, porque Abimelech trató de gobernar sobre Israel sin ningún título. Este golpe tentó a los Siquem, que tenían una buena relación con Israel, a volverse contra Dios. Es de particular importancia la evaluación que hace Jotam de la rebelión de Abimelech y la respuesta de la gente de Siquem. Hasta ahora, nadie entre los israelitas querían convertirse en rey, porque cada uno de ellos tenía una preciosa misión y un papel que Dios le había dado. Pero Abimelech y los Siquem pensaron que los israelitas eran tontos por no querer convertirse en rey. Así que Abimelech trató de convertirse en el rey de Israel. Jotam les dice que no querían ser reyes porque cada uno tenía sus propios talentos. Les dijo que aquellos que no guardan el orden de Dios y tratan de exaltarse a sí mismos, no solo perecerán, sino que también arruinarán a los que los sigan. Veamos en detalle el texto de hoy. El primer tema es ¿qué provocó esta rebelión? En cualquier parte del mundo, para que ocurra una rebelión, se deben crear las condiciones. Debe haber un estado de crisis o un consenso de que se debe hacer algo especial para llegar hasta la rebelión. Pero la rebelión de Abimelech no tuvo nada que ver con este estado de crisis. Abimelech se rebeló puramente por el deseo de enseñorearse de los demás. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice así: pues Abimelech ben Jerubbaal había ido a Siquem, a los parientes de su madre, y había hablado con ellos y con toda la familia de la casa de padre de su madre, diciendo: os ruego que digáis a oídos de todos los señores de Siquem: es mejor para vosotros que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal, o que os gobierne un solo varón. Recordad también que yo soy vuestro hueso y vuestra carne. Por supuesto, hubo una razón para rebelarse. Gedeón tuvo demasiados hijos. Abimelech
preguntó de Siquem: ¿es mejor para vosotros que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo varón? ¿Qué significa? Significa que los 70 hijos ya vivían como reyes. No eran reyes o príncipes, pero vivían con los privilegios de un rey. Pero Abimelech fue condenado al hostigamiento por ellos, porque era hijo de una concubina extranjera. Y tal vez sintiera un estado de crisis, porque estaban actuando como reyes. Así que se fue al Siquem de su madre. Lo importante aquí es saber qué tipo de personas eran de Siquem. Estos no eran israelitas, pero parece que tenía una relación muy amistosa con los israelitas y parece que tenían algo tratado especial. Jotam acusó a los de Siquem de ayudar a Abimelech a matar a los hijos de Gedeón, que habían traicionado la verdad, la justicia y la fidelidad. Abimelech se confabuló con de Siquem y mató a los 70 hijos de Gedeón y se autoproclamó rey. ¿Por qué los israelitas no querían ser reyes, pero Abimelech sí? ¿Y por qué de Siquem os olvidaron tan rápidamente de la fidelidad de Israel y se volvieron contra ellos? La causa principal de esto es Gedeón. Gedeón dijo que él no era un rey, pero en realidad vivió una vida parecida a la de un rey. La prueba está en que tuvo 70 hijos. ¿Cómo podría tener alguien tantos hijos sin ser el rey? Contrariamente a lo que decía en un principio, parece clara que vivió como un rey en sus últimos años y dio a sus hijos una posición y autoridad cercanas a la de un rey. La razón por la que Abimelech hizo algo tan grande es porque el líder de Dios no obedeció su palabra. Dios prometió que si la gente obedecía su palabra, Él los protegería a través del Espíritu Santo. Pero en vez de obedecer la palabra de Dios, vivieron de acuerdo con sus propios deseos. Entonces Dios hizo que surgiera una rebelión. El golpe de estado de Abimelech muestra cuán real y duradera puede ser una rebelión interna en comparación a una invasión o agresión externa. Es por la gracia común de Dios que podemos vivir así. Dios mantiene todo el mundo hermanizo y en orden. Dios mantiene todo el mundo armonioso y en orden,
pero cuando los que están en el poder abusan de su poder para satisfacer su propia codicia, esta gracia común de Dios que los ha estado sosteniendo los abandona y la violencia y la desconfianza brotan desde dentro. Esta es una forma en que Dios trata con el pecado. Si un líder no usa su autoridad humillantemente, Dios retirará la gracia común de Dios y quitará ese poder y esa autoridad. Y el país verá la rebelión. Lo mismo ocurre con la familia. Si Gedeón se hubiera negado a convertirse en rey de acuerdo con sus creencias y hubiera regresado a su vida normal, ¿se habría atrevido el Abimelech a dar tal golpe? ¿Qué tipo de persona habría sido Abimelech de ser así? Pero contrariamente a sus palabras, Gedeón creó algo similar a un gobierno y sus 70 hijos reinaron como reyes. Y así apareció Abimelech con su rebelión. La Biblia nos dice, Dios abandona a este tipo de personas. Leemos Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 28. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios interviene constantemente cada vez que uno de sus amados hijos intenta ir en dirección del pecado. Dios interviene constantemente cada vez que uno de sus amados hijos intenta ir en dirección del pecado. Lo encuentra ahí donde esté y hace que le sea imposible seguir sus propios deseos. Pero no debemos olvidar que Dios es juez de nuestros pecados. Lo encuentra ahí donde esté y hace que le sea imposible seguir sus propios deseos. Pero no debemos olvidar que Dios es juez de nuestros pecados.
El segundo tema es, ¿cuál es el significado de esta rebelión? Leemos Jueces capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice así: refirieron pues los hermanos de su madre todas estas palabras acerca de él en oídos de todos los hombres de Siquem, y el corazón de ellos se inclinó tras Abimelech, pues decían, es nuestro hermano. Y del templo de Baal-Berit le dijeron 70 ciclos de plata, con los cuales Abimelech contrató hombres ociosos y vagabundos que lo siguieron. Los gentiles eran pobres y estaban bajo el dominio de Siquem. El pueblo de Israel, Dios, eran los que estaban donde la gracia reina. Dios expulsó a todos los gentiles de la tierra de Canaán, o los dejó morir, y protegió a los que querían servir a los israelitas. Los de Siquem eran extranjeros con permiso de residencia permanente, y Abimelech les instó a traicionar a Israel. El dinero que le dieron a Abimelech lo sacaron del templo de Baal-Berit. Berit significa pacto. Baal no era el Dios de pacto, solo Yahvé es el Dios de pacto. El hecho de que creyeran en Baal-Berit significa que Baal fue descolorido. Crearon y creyeron en una nueva religión que mezclaba la fe de Baal con la fe de Yahvé. Dios amó a los gentiles que se convirtieron en siervos de los israelitas en la tierra de Canaán. Él les permitió descansar y garantizó sus vidas. Estos eran los objetos principales del evangelismo. Repetimos, Dios amó a los gentiles que se convirtieron en siervos de los israelitas en la tierra de Canaán. Él les permitió descansar y garantizó sus vidas. Estos eran los objetivos principales del evangelismo. Pero, ¿qué hizo Abimelech? Sedujo e incitó a estos Siquem a sacudirse del yugo de Israel, es decir, a encontrar la libertad. Hizo que los siervos de Israel se rebelaron. No se rebelaron porque fueran maltratados. Se rebelaron porque no estaban satisfechos y se reían de los que hacían los israelitas. Los gentiles podían recibir la gracia común de Dios. Pero para recibir esa gracia común de Dios, debían llevar voluntariamente el yugo de servir al pueblo de Dios. Debían ser humildes ante el pueblo de Dios, pero decidieron no confiar en ellos porque creían que Israel era muy mediocre. Al final, la elección de seguir a Abimelech dirigió a los de Siquem hacia la autodestrucción. Le dieron 70 ciclos de plata del templo Baal-Berit. Leemos Jueces capítulo 9, versículo 4-5.
Del templo de Baal-Berith le dijeron 70 ciclos de plata, con los cuales Abimelech contrató hombres ociosos y vagabundos que lo siguieron. Luego fue a casa de su padre en Ofra y sobre una misma piedra mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, que eran 70 varones, salvo Jotam, el hijo menor de Jeroboam, porque se escondió. Con el dinero que recibió Abimelech, reclutó hombres y lo usó como soldados. Los condujo de regreso a casa y mató a 70 de sus hermanos en una roca. Hasta ahora, nadie había querido salir de su dominio y dominar a los demás. Pero Abimelech mostró la primera vez esta posibilidad. Fue el primero de demostrar que empuñando apenas un cuchillo y con unos cuantos seguidores, uno podía apoderarse de todo. Apoderarse de todo. Leemos Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. El primero de los mandamientos morales de Dios para el hombre es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Honrar a los padres también significa estar dentro de cierto orden, limitarse en algún orden. Es decir, no destacar, no ser el mejor. Hay cualidades dentro de nosotros que nos hacen querer ser los mejores en algo. Este es la codicia de honor. Estas disposiciones pueden vincularse fácilmente con el pecado. Repetimos, honra a los padres también significa estar dentro de cierto orden, limitarse en algún orden. Es decir, no destacar, no ser el mejor. Hay cualidades dentro de nosotros que nos hacen querer ser los mejores en algo. Este es la codicia de honor. Esta disposición puede vincularse fácilmente con el pecado. Llegará un momento en el que dejarás de temor a Dios y permitirás que los demás hagan lo que te plazca. El secreto para disfrutar de las bendiciones de Dios por mucho tiempo es saber que hay una naturaleza pecaminosa verdaderamente terrible dentro de nosotros. Estar en cierto orden y ser controlado voluntariamente por este orden. Este es el espíritu del mandamiento de honrar a los padres. Repetimos, el secreto para disfrutar de las bendiciones de Dios por mucho tiempo es saber que hay una naturaleza pecaminosa verdaderamente terrible dentro de nosotros. Estar en cierto orden y ser controlado voluntariamente por ese orden. Este es el
espíritu del mandamiento de honrar a los padres. Así como todo el mundo tiene padres y obedece a la autoridad de sus padres hasta cierta edad, en este mundo no se debe tratar de vivir como se quiera, sino obedecer siempre a cierto orden para reducir la posibilidad de cometer un pecado. Repetimos, así como todo el mundo tiene padres y obedece a la autoridad de sus padres hasta cierta edad, en este mundo no se debe tratar de vivir como se quiera, sino obedecer siempre a cierto orden para reducir la posibilidad de cometer un pecado. Sabemos que Dios nos ha dado una gracia asombrosa hasta ahora, pero ¿y si Dios nos quita en un punto? Hay momentos en que nos podemos sentir ansiosos, pero no tenemos que preocuparnos por eso. Dios nos dice que mientras estemos en un orden, nuestras vidas serán muy largas. Hay momentos en que nos podemos sentir ansiosos, pero no tenemos que preocuparnos por eso. Dios nos dice que mientras estemos en un orden, nuestras vidas serán más largas. Abimelech destruye por completo el orden. Se dice que una vez que ocurre un golpe de estado así, el concepto básico de orden desaparece de la mente de las personas durante unos 100 años. Se pierde la relación entre lo que está arriba y lo que está abajo. La confianza entre ellos desaparece. Si la fuerza es lo mejor, nadie quiere escuchar a los demás. Por supuesto, no es que Gedeón y sus hijos hicieran bien, pero es Dios quien juzgará el mal de este mundo. Cuando llegue el momento, Dios juzgará a Israel por sus pecados. Repetimos. Se dice que una vez que ocurre una disrupción así, el concepto básico de orden desaparece de la mente de las personas durante unos 100 años. Se pierde la relación entre lo que está arriba y lo que está abajo, y la confianza entre ellos desaparece. Si la fuerza es lo mejor, nadie quiere escuchar a los demás. Por supuesto, no es que Gedeón y sus hijos hicieran bien, pero es Dios quien juzgará el mal de este mundo. Cuando llegue el momento, Dios juzgará a Israel por sus pecados. El hecho de que Abimelech matara a sus 70 hermanos y ascendiera así al trono, llevado por su complejo de inferioridad, predice la caída de Israel al caos. ¿Quién lo está pasando mal ahora? La rebelión de Abimelech y los de Siquem causó una gran conmoción y frustración para el pueblo de Dios, que se entregó a las pequeñas tareas
que se les había encomendado mientras esperaban el tiempo de Dios. Les hizo pensar que si incluso en Israel, al final, los fuertes son los mejores, entonces no servía de nada tratar de ser pacientes. Les hizo pensar que deberían salir al mundo de inmediato para desarrollar sus propias fuerzas. La rebelión de Abimelech fue una victoria de mal. Este es un ejemplo terrible de la idea de que si una persona reúne a seguidores o gánsteres y los empuja por la fuerza, incluso el reino de Dios puede ser derrocado. Repetimos. Les hizo pensar si incluso en Israel, al final, los fuertes son los mejores, entonces no servía de nada tratar de ser pacientes. Les hizo pensar que deberían salir al mundo de inmediato para desarrollar sus propias fuerzas. La rebelión de Abimelech fue una victoria de mal. Este es un ejemplo terrible de la idea de que si una persona reúne a seguidores o gánsteres y los empuja por la fuerza, incluso el reino de Dios puede ser derrocado. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.